¿Qué tal, queridos amigos? Ya murió Miguel de la Madrid, un personaje siniestro en la historia de nuestro país. Él fue el que impidió que se armara un club de deudores para aplacar a los acreedores de México. Él fue el protagonista de la mayor inflación de nuestro tiempo. Ahora su hijo pretende ser precandidato presidencial, sin ningún mérito, sin ningún currículo. Es una familia desvergonzada. Ya murió Juan Arévalo Gardoqui, quien fue precisamente su secretario de la Defensa Nacional, ya quien tuve el gusto de llamarle cobarde en su cara, ya quien tuve el gusto de correr con expresiones bastante duras de un restaurante yucateco en la Avenida de los Insurgentes. Pero no ha muerto, y lo tengo muy pendiente, Manuel Bartlett Díaz, cuyo padre tuvo que salir vestido de mujer de Villahermosa, Tabasco, cuando era gobernador, por temor a los estudiantes que reclamaban que hubiera aumentado el precio del transporte y que no les diera ningún privilegio estudiantil. Salió y luego aterrizó en Puebla. Y en Puebla se recuerda el mandato de Manuel Bartlett Díaz, que como uno de los más nefastos de la historia. Manuel Bartlett es un canalla, es un miserable, y es el que está vivo del entorno brutal que llevó a la muerte a mi padre, Carlos Loret de Mola Mediz, un hombre en toda la extensión de la palabra, que yo considero, y muchos también como yo, el mejor gobernador que ha tenido Yucatán. Y no solamente eso, fue un hombre entregado a su profesión periodística, al grado tal de que como no robó, como la mayor parte de los gobernadores, tuvo que regresar a su profesión periodística para poder solventar su vida. Y como periodista empezó a ejercer la crítica más que ningún otro. Él fue el primero que lanzó una andanada contra el expresidente Echeverría, que falleció con más de 100 años. Los perversos alargan su existencia y los hombres buenos la acortan, porque se enfrentan al poder, porque de alguna manera lúcida cuestionan al poder, porque sencillamente no toleran las injusticias y las bajezas humanas de quienes ejercen el poder para beneficiarse a sí mismos. Pues bien, don Carlos, mi padre, todo el mundo en Yucatán le decía don Carlos, y cuida mucho el utilizar el don para personas muy específicas. Don Carlos salió el 5 de febrero a la carretera a Iztapas y Guatanejo. Y no volvimos a saber de él hasta que encontraron su cadáver enterrado en una fosa común de Vallecitos de Zaragoza, pero con todas sus identificaciones que lo acreditaban, no solamente como periodista de Excelsior, que aquella era su función fundamental, sino también como miembro del PRI, que lo fue toda la vida, y obviamente, pues siendo total y completamente reconocido. Pese a ello, lo ocultaron, y cuando llegaron algunos amigos míos a identificar el cadáver, ya estaban exhumándolo. Y antes de que lo estuvieran exhumando, y antes de que lo hubieran localizado, y antes de que se supiera que estaba muerto, el miserable asesino maldito de Manuel Bartlett
me estaba dando el pésame en la Secretaría de Gobernación cuando ni siquiera se había identificado al cadáver de Carlos Loret de Mola, que seguía exhumado, que seguía todavía permanecía, perdón, parece que me altero con todo este recuerdo, permanecía en su tumba. No lo habían sacado de la fosa común, pero bien sabía dónde estaba, bien sabían dónde estaba. Y cuando nos dimos cuenta de los tiempos, me percaté que me habían dado el pésame antes de que fuera identificado como don Carlos. Lo sacaron y una horda de militares estuvo filmando la exhumación del cadáver, aunque después me negaron ver ese video, era un video, me negaron el acceso al parte militar, pero después los descubrí y los publiqué. Con todas sus credenciales dentro estaba el cadáver de mi padre. Y lamentablemente no hubo nunca justicia para ninguno de los tres mencionados. Uno de ellos pervive en la política y ya he tenido el gusto de hacerlo correr 2 veces o 3, una en la Plaza México, otro en el Centro Banamex y alguna vez más. Lo hice correr solo con mi presencia y al decirle simplemente cuando pretendió extenderme la mano que yo no saludaba a un hijo de puta. Y con eso fue suficiente para que la cara del señor quedara blanca, blanca, como una tortilla, y se fuera corriendo después del evento al que estaba citado. Un miserable, un cobarde, que ahora está ahí, refugiado, en el equipo del señor López Obrador, tan perverso y tan inútil como Miguel de la Madrid, quien llegó a decirme, cuando lo enfrenté, tenía yo todas las intenciones de esclarecer el crimen, reconocía que había sido un crimen contra su padre, pero me las empañaron, este fue el término, en gobernación. Y en gobernación estaba nada menos que Manuel Bartlett. Lo he acusado de todas las maneras posibles. Y no se le ha hecho nada por este crimen, como tampoco se le ha llamado a testificar sobre otro crimen contra otro periodista notable, Manuel Buendía Telles Girón. Ahí queda el rastro de sangre de periodistas que ahora sigue, porque ya van 67 asesinatos contra periodistas en nuestro país. Y el señor López Obrador se va a dormir después de las mañaneras y después de un buen desayuno jugoso, ahí en el Palacio Nacional. Vamos a ver, Andrés Manuel, ¿cuántas veces me dijiste que había que esclarecer el crimen contra mi padre? Te desafío a que lo hagas. Tienes junto a ti a uno de los miserables que perteneció a la conjura en contra de don Carlos. Junto a ti está. Y no hay nada más que hacerlo llevar la carga inmunda de sus crímenes cometidos durante tu gobierno, Andrés Manuel, y durante el gobierno de Miguel de la Madrid. Ahí hay una conexión que demuestra que Bartlett tiene asociaciones delictivas a su mando desde hace mucho tiempo y no se le toca un pelo. Bartlett, sí, es el único responsable vivo de aquella tragedia que sufrí hace 38 años y que no olvido. No se pueden olvidar estas infamias. No se pueden olvidar las canalladas. No se pueden olvidar las afrentas que hemos sufrido muchos mexicanos a causa de un sistema podrido. Te exijo, Andrés Manuel, que cumplas con tu palabra,
Te exijo que seas presidente de México y que por lo menos pongas detrás de las rejas a ese miserable llamado Manuel Bartlett. No me van a callar. No han podido callarme en 38 años, en 50 de profesional del periodismo. No me van a callar nunca. Lo digo con cero cobardía.